¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de El Rincón de la Corporeidad. El día de hoy vamos a hablar de boxeo, pero me honra platicarles y comentarles que el tema del día de hoy va a unificar los dos propósitos del canal, que es hablar de boxeo, entender un poquito más sobre los temas del boxeo, pero también en materia educativa. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tipo de boxeo conocido como boxeo educativo, que ha resonado mucho en Europa, en España, en el continente europeo, pero que se ha estado empezando a implementar en algunos países del mundo. México sería una de las primeras veces en que se tocaría de manera seria este tema, y va a correr a cargo de mi amigo estimado profesor, maestro Julio Jiménez, quien ha aportado mucho en el deporte en Chiapas y que es un gran amigo de nosotros. Antes de que le dé yo presentación al maestro, quiero comentarles que el boxeo educativo pues tiene como objetivo la iniciación, ¿no?, al deporte y no la competencia como tal. La formación integral de los alumnos es su principal objetivo, demostrando el poder formativo del boxeo, tanto en plano físico y especialmente en el plano emocional y moral. Hay 4 aspectos que se manejan en este tipo de boxeo. Es el plano físico. El boxeo es uno de los deportes más complejos que hay, ejercitando la velocidad, la fuerza, la resistencia, la coordinación, la agilidad, y todo ello de forma divertida. El segundo aspecto son los medios tradicionales de preparación que se utilizan en el boxeo, como es el saltar la cuerda, la pera loca, la pera fija, el costal. Son implementos tradicionales que producen un interés en la práctica del deporte. El tercer aspecto, pues en el plano psicológico, el boxeo educativo tiene un poder para desarrollar la autoconfianza y por lo tanto la autoestima, la disciplina y el compañerismo, la empatía hacia los más débiles, las cualidades evolutivas, que son el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, entre otros, y la vitalidad física y psíquica que adquieren los niños, junto con el respeto por sus compañeros y el autocontrol, lo crea una serenidad para poder resolver en otros momentos más difíciles de su vida. El cuarto aspecto pues es en el plano moral. Este deporte se muestra como un deporte igualitario, al cual es fácil acercarse desde cualquier punto de la población. Y por otro lado, en los últimos años se ha incrementado la influencia femenina en la práctica del boxeo. Entonces no es menos cierto que con un buen profesor se pueden desarrollar también los conceptos de justicia, de respeto y de juego limpio. Evidentemente la imagen del boxeo se ha reforzado con profesores que tienen una amplia formación general y conocimientos de boxeo suficientes para llevar a cabo su iniciación, y también el desarrollo de las actividades de una forma lúdica, sin contacto y adaptada a las edades a las que se destina este boxeo, ¿no? Y uno de estos profesores es el profesor Julio Jiménez, quien me honra presentarlo y a quien nos va a platicar un poquito sobre el concepto de boxeo educativo. Adelante, maestro. Hola, un gran gusto saludarte, Edgardo, maestro. Es para mí un honor platicar acerca un poco del boxeo y el deporte escolar, ¿verdad? Yo creo que hablar de deporte escolar pues, es hablar de actividades lúdicas, motrices y deportivas que mediante procesos educativos, pedagógicos, fortalecen la formación integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, esto en edad escolar. Actualmente quiero comentarte que el boxeo en nuestro país, en lo que yo considero o sé, es que el boxeo escolar no existe en la práctica competitiva dentro de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Pero te quiero decir que sí existe la FEMEDES, que es la Federación Mexicana de Deporte Escolar,
y que esta está afiliada por la ISF, que es la International School Sport Federation, que ella sí, a través de el mundo escolar, lleva a cabo juegos deportivos escolares, y en algunos países la práctica del boxeo es en la edad, pongámosle, salir a la primaria, secundaria, y en unos países hasta más menores. Entonces, en este caso, te quiero comentar que hay países que desde los 6 años empiezan la práctica del boxeo, pero con personal certificado, técnicos titulados, y con actividades coordinativas y de destreza psicomotriz. Es lo único que se realiza en estas etapas de 6 años. De boxeo en la etapa escolar, como deporte escolar o juegos deportivos escolares, llamémoslo así, hay muchas cuestiones, ¿no?, que habría que ver. Regular, eso sí, la forma de participar. En países como España, Estados Unidos, el boxeo a partir de los 6 años se empieza a llevar a cabo a través de dirigentes que están obligados a enviar a la lona todos los preconceptos que hay del mismo, ¿no? Que esta es una disciplina olímpica, conocerla bien, entender la historia. Por eso yo comento siempre que es muy importante la parte teórica en la preparación de un boxeador y de un entrenador, la cual lleve a un proceso educativo de calidad y una formación integral del atleta. No es nada más de poner a pelear a los niños en edades tempranas. Hay formas de hacerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, se hace, y muchos países de tercer mundo y que son potencia en boxeo olímpico, se hace esto. Se trabaja como el taekwondo, como las artes marciales, que llevan un grado, una cinta, y los guantes se usan por colores. Cintas blancas, guantes blancos, un ejemplo. Cintas amarillas, van en gradual. Cintas verdes, ¿sí?, cintas azules, cintas marrones y cintas negras. Entonces sería guantes blancos, guantes amarillos, guantes verdes, guantes azules, guantes marrones y guantes negros, que son ya muchachos que están en Olimpiada. Entonces, ¿de qué manera se trabaja? Pues rápidamente te comentaría que se hace infinidad de cuestiones, se puede modificar, pero sobre todo nunca empezar con el combate en los niños. Se va haciendo, por ejemplo, la clave es llevar a los peques con grados como el karate, como que te repetía, o el judo, crear un sistema certificado global. Esto en vez de cintas, guantes de colores, como te vuelvo a repetir, todo en función de los conocimientos técnicos, tácticos del niño, y nunca vinculado al combate, ¿sí? No hay combate en esas edades. Se califica, como te vuelvo a repetir, por la técnica mejor y la táctica mejor en los primeros grados. Es decir, si va a pasar de guantes blancos a amarilla, sería hacer formas de combate. Es sombra, calificar la sombra. Y así gradualmente van cambiando del color de guantes o de grado. ¿Es la propicia para iniciar la práctica del boxeo? Bueno, es una pregunta con muchas opiniones encontradas, pero es muy importante considerar, mientras tú lo hagas jugando desde los 6 años, con la precaución de no tomarlo como deportivamente combates, ¿no? Mucho se hace, se respeta, pero es mejor llevarlo con un proceso de aprendizajes, ¿no? Es decir, esa semillita de la educación física va a ser la plantita que después se convierta en el deporte y en el desarrollo de competencias, de combate, de un deporte ya de alto rendimiento. Ese fruto que va a ser como un fruto va a generar a deportistas de alto rendimiento, bien que formados, maduros. Es una parte importante. En España se lleva estos grados desde los 6 años hasta los 15. ¿Qué quiere decir? Que hasta los 15 años empiezan a participar en eventos olímpicos, torneos, por decirlo. Ya a partir de la edad de los 20 años ya participan en Juegos Olímpicos. Es España. Y en cuanto a Estados Unidos, regularmente sucede que manejan las categorías de los 8 años, empezar a participar en la categoría, como en Cuba, la categoría pionero o pioneritos, que se empieza a trabajar antes de la etapa. En México es la 13-14 años, la categoría infantil. En Cuba están los pioneros, que no se califica el que pega más o el que lastime, el que trabaje mejor la técnica. Hace tiempo se realizó unos eventos de campeonato de golpes rectos, que fue
parte de ese trabajo que se toma, ¿no? Y sirve para mejorar el nivel técnico táctico de los jóvenes aquí en el estado de Chiapas, ¿no? No es nada inventado, es algo que se va a hacer científicamente para llegar a un grado de madurez de excelencia deportiva. El deporte en general es un deporte amateur, regularmente olímpico. Hay una serie mundial que sí participa Cuba. Es semiprofesional, es rentado y perciben algo, ¿no? Hay muchos contrapuntos ahí, pero sí participa Cuba en esta serie mundial, en la cual se realiza anualmente, y Cuba pues es uno de los países punteros, como Estados Unidos y otros más, ¿no? Pero sí participan en el boxeo semiprofesional, avalado por la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo Olímpico, ¿no? Pero en Cuba está la AIDE, que es la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, donde los niños ingresan y empiezan su práctica precompetitiva, pongamos a partir de los 9 años, ¿no? Entonces ahí es parte, ¿no? Y cuando estos niños logran la madurez, como la semillita que decía de la educación física en ellos, está la Escuela Nacional de Obeley en Huayac. Es la edad, ya a partir de los 20 años los jóvenes ya se consideran parte de una selección. Es algo así a grandes rasgos del boxeo olímpico, y considerándolo como dentro de unos juegos deportivos escolares, que regularmente aquí en nuestro país falta que la Secretaría de Educación, la CONADE, etcétera, etcétera, institutos del deporte en general que rigen esto, se sienten y valoren la participación, pero de acuerdo a una formación integral que vaya para los niños, que hayan objetivos, que se trabaje con esos tipos de grados, podría ser, o otras formas también, que se califica la mejor técnica, y ya a partir de la secundaria poder trabajar con ellos en un boxeo ya categorías infantiles, ¿no? Que es 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Que con un buen trabajo de base darán un buen resultado, ¿no? Y sobre todo llevarlos a una buena etapa de desarrollo, ¿verdad? En ellos. Una conclusión, podría considerar que en lo particular, en mi opinión, es importante empezar el boxeo o todos los deportes en edades tempranas, pero recreativamente. Hay muchas formas a través del juego llevarlos a conocer fundamentos técnicos, tácticos, sí, ¿por qué no? Y que participen en torneos. Se llama en boxeo la preparación psicológica. No es ir al psicólogo, sí es parte de ella, pero la preparación psicológica del boxeo son los controles competitivos. Preparación psicológica en el boxeo es controles competitivos. Se realizan con niños pequeños que suben a un ring, participan y no combaten. Suben al ring y hacen unas formas como que fueran katas, como que fueran palgues en otros deportes, formas, ¿sí? Quichos, tebos, etcétera, etcétera. Ellos hacen sus formas trabajando técnica y siendo calificados. El que tenga mejor técnica pues gana en su categoría, ¿sí? Y van subiendo de grados hasta participan jueces, árbitros, público, y eso lo va involucrando al niño en el ambiente de un posible torneo a futuro. Si empezar, muchos lo hacen, se hace en el país. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros niños pues logren resultados mejores, etcétera, etcétera, que sean medallistas, claro, pero olvidamos una parte importante. En llevar bien esa plantita y regándola poco a poco y viéndola crecer, dará mejores frutos. Y algo importante, que todo atleta merece un entrenador certificado. Hay que certificarse. Actualmente ya hay una asociación de parte de CONADE en la cual pues es a adaptar en cuanto a la certificación para entrenadores o profesores de educación física que se certifiquen como entrenadores en los deportes que ellos gusten, ¿no? Y te va a dar el aval de tu federación, de la Secretaría de Educación y de tus conocimientos para transmitirlos y aprender recíprocamente, porque tanto tú y tú tienen que enseñarnos algo, que hay algo importante de aprender día a día. La vida es tan corta que no nos da para ser expertos. Hay que seguir aprendiendo día a día y conociendo de los mismos errores. Como decía el gran boxeador Mohamed Ali, y decía que pues yo nunca he perdido, porque las derrotas me han sabido a triunfo para poder mejorar y ganar al próximo combate. Pues muchas gracias, espero que sea de favorable este tema. Hay más que hablar, hay que conocer muchos puntos importantes y comparativos, porque el boxeo es un universo, es tan grande, y hay que entender sobre todo el concepto real del boxeo olímpico, que es muy diferente al boxeo profesional. Están perfectamente diferenciados ambos, ¿sí?
con reglamentos y con muchas cuestiones. Algo importante también que es de resaltar es el estudio que debe haber en el atleta sobre la preparación de ellos, que es la parte teórica. Si a un joven no se le da teoría del entrenamiento o teoría en cuanto al conocimiento de su deporte, de dónde viene, los mejores boxeadores olímpicos de su categoría, de su división, de saber en su esquema nacional en qué lugar podría él estar y a qué ascender, no se juega. Esto es un juego igualmente como el ajedrez. Hay que trabajar estrategias tácticas para poder combatir. Es un esgrima, es tan importante como enriquecerse uno mismo de conocimientos, pero teóricos, ¿sí? Porque la parte intelectual es muy importante también en la práctica del deporte. Bueno, pues agradezco la participación del profesor. La verdad, muy interesante el tema. No se ha tocado como tal, de manera seria, la implementación del boxeo dentro de su aspecto educativo o formativo. Y creo que es un tema para sacar mucho. Es un tema muy importante al que se le puede sacar muchísimo. Sobre todo porque se enseña la parte teórica, la parte práctica en el gimnasio, y todo eso a través del juego como un medio para desarrollar en los niños todas estas habilidades, todos estos conceptos, no solamente en materia deportiva, sino de manera integral como persona, se logra la formación de un individuo. Pues bueno, nos vemos en el siguiente video y agradezco a todos el escuchar el día de hoy. Hasta luego.